Los temas de hoy: derechos y garantías de los obligados tributarios, obligaciones tributarias de todos los obligados tributarios y 3, amnistía tributaria. Vamos a tocar como primer tema derechos y garantías de los obligados tributarios, cuyos objetivos son que el obligado tributario conozca sus derechos tributarios. Como muchas veces estos obligados tributarios no están participando, sino que lo están haciendo los asesores tributarios o los consultores por medio de firmas auditoras o profesionales de la contaduría pública, es a ellos que va dirigido nuestro mensaje para que sean portadores de esa buena orientación a sus clientes. Que tengan una base jurídica para hacer sus reclamos en debida forma. ¿Por qué? Porque muchas veces, creyéndonos con el derecho que nos asisten, también buscamos a exagerar o a exasperar nuestros ánimos y tenemos problemas de encuentros, y eso es lo que queremos evitar, que todo se haga bajo la armonía entre las instituciones y nuestra administración tributaria. El primer derecho al que tiene todo obligado tributario es a ser tratado con decoro, con respeto, con dignidad, con imparcialidad y con ética. Cuando decimos ética es que nadie debe solicitarle algo a cambio de un servicio que se le esté prestando. Imparcialidad es porque todos deben ser tratados de igual forma, no porque unos tengan dinero y otros no lo tengan, porque uno es un varón y la otra es una señorita muy guapa, es que hay que hacer diferenciación al trato entre ellos. Y con dignidad, porque todo el mundo tiene derecho, ¿verdad?, a andar con la frente levantada, que nadie le vaya a usurpar sus derechos, su dignidad, su presencia en cualquier momento. 2. Se tiene derecho a inscribirse y obtener su registro tributario nacional. En algún momento dijimos este derecho como una obligación, pero lo que aquí se trata de decir, que si bien es cierto, es una obligación de él, que tiene que hacerlo por medios tecnológicos o personalmente, pero también cuando se presente o cuando se le esté asistiendo, debe tener todo el derecho de la gestión y los trámites, y nadie le puede negar. Es así como nuestra administración tributaria tradicionalmente lo más que ha gastado cuando es en forma presencial allá en el edificio del Parque Central fueron unos 10 minutos. Ahora se está haciendo, ¿verdad?, en forma virtual para aquellos nuevos que están surgiendo con este periodo de la pandemia, y en forma presencial para los que quieren hacer algunos cambios. La reposición ya sabemos que es un mandato del decreto 17/2010, en el cual sí tienen que pagar 200 lempiras, artículo 49 de esa ley, pero de lo contrario será siempre gratuita y solo con 3 requisitos: fotocopia de la cédula de identidad, en el caso de los comerciantes individuales su escritura, y luego en el caso también de las personas naturales profesionales un recibo para acreditar su domicilio fiscal. Carácter reservado de los datos, informes, antecedentes, información, declaraciones y estudios. Significa esto de que cualquier información o dato que usted nos presente, eso es solo entre usted y la administración tributaria. Valga la aclaración que en algunos casos que se están realizando algunas actividades de investigación, se puede, con todas las
recomendaciones ya establecidas, brindar información a los organismos de investigación, como es la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía y el Ministerio Público. Pero repito, solamente con las notificaciones correspondientes y las autorizaciones de nuestras máximas autoridades. A ser informado por escrito y verbalmente y ser asistido personalmente en el ejercicio de un derecho y en el cumplimiento de sus obligaciones, claro, en forma personal y de la forma más amable posible. A realizar todas las peticiones y cuestiones que se formulen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como obtener acceso a los expedientes. Entiéndese esto de que en algún momento alguna resolución no será de su agrado, no será de conformidad para usted, obligado tributario o representante de los mismos, pero eso no le quita el derecho a hacer la petición correspondiente. Para eso existe un proceso técnico y administrativo, del cual se le dará mayor explicación en otra presentación. 6. A obtener a su costa copia de documentos que conforman los expedientes, como son declaraciones, informes, estudios, demás actuaciones realizadas en los términos previstos en ley, derecho a obtener copia íntegra de todas las actuaciones contenidas en el expediente. Solo que nosotros no, por mandato, ¿verdad?, de la misma ley, no podemos caer en el gasto, ¿verdad?, de la fotocopia de esos documentos. Eso sí le toca al obligado tributario, para lo cual se le prestan los documentos, ya están foliados para que ninguna hojita puede ser violentada ni eliminada del expediente. Bien, entonces, si usted no está de acuerdo con alguna resolución, o si usted considera que se le han violentado las garantías e irrespetado sus derechos, pues tiene varias formas, ¿verdad?, de acudir a quejarse. Una, al CONADE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puede hacerlo a otras instancias competentes. Incluso desde la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos se puso a disposición un numerito para que usted pueda llamar a él y hacer las denuncias correspondientes. Se fijan, en ningún momento se le ha negado el derecho a su renuncia. Ese numerito es el 133, ¿verdad?, para hacer su llamada y decir: el señor Mario Correa en algún momento dice que me dijo esto, violentándome mis derechos. No proporcionar los documentos ya presentados en cualquier diligencia. ¿Qué significa esto? Que en algún momento ya se le ha requerido la presentación de algún documento, llámese declaración, informe o algún otro expediente que necesite la administración tributaria en cumplimiento de sus funciones, para el cumplimiento, valga la redundancia, de los requisitos de los obligados tributarios. Si usted ya lo presentó y si se le sigue solicitando el mismo documento, usted tiene derecho a decir: señorita, señor, yo ya días, hace 3 meses, 8 meses, hace un año, vengo presentando eso, lo he hecho como 2, 3 veces, ¿por qué se me sigue increpando por eso? Entonces, algo ha pasado, el servidor público lo que tiene que hacer es pedirle la correspondiente disculpa, si es que algo ha pasado para algún extravío, ponerse de acuerdo pues con toda caballerosidad y cumplir. Pero así por así no se le puede estar exigiendo a cada rato el mismo documento. Repetición de los pagos realizados y devolución de los pagos en exceso. Veamos, usted tiene derecho, en primer lugar, a un crédito fiscal
y en última instancia a devolución en efectivo por dos cosas. Uno, por un pago indebido, entiéndase como tal, algo que no debió pagar, pero por error, voluntario o no, se pagó. Y el otro es por un pago en exceso. La obligación existe, pero por algún error también se pagó de más. En ambos casos tiene derecho a que le reconozcan el crédito fiscal y en consecuencia final se llega a la devolución. Se ordenaba en el presente Código Tributario que se hicieran las solicitudes de devolución a la Secretaría de Finanzas, pero en vista de que previo a eso tiene que haber una constancia de que sí procede la devolución, entonces se establece ahora como mecanismo primero hacer la solicitud de la devolución a la administración tributaria para que ésta, ¿verdad?, haga la emisión correspondiente del dictamen. Luego pasa a la Secretaría de Finanzas con notificación al obligado para que allá vaya a hacer su correspondiente reclamo del dinero. La 11, que se aplique de oficio a petición de parte la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es el tiempo por el cual de forma natural y por ordenanza jurídica quedan extinguidas las obligaciones tributarias tanto para el obligado como para la administración tributaria. Para el obligado, entiéndase el cumplimiento de una obligación, ¿verdad?, a favor del Estado. Y para el Estado o para la administración tributaria es un cobro o un requerimiento que a los 5 años vence ese periodo. Entonces, por eso dice acá que se puede hacer de oficio. Significa que la administración tributaria lo puede notificar a usted diciendo que esa obligación ya prescribió, o puede hacerlo usted también a petición de parte. Este es el más utilizado, porque muchas veces la administración tributaria tiene tantas cosas, ¿verdad?, administrativas pendientes, que es mejor que se le haga un recordatorio. 11. A conocer el estado de las actuaciones administrativas. ¿Qué es una actuación administrativa? Pues puede ser una determinación de oficio, una fiscalización integral o una revisión preventiva, o puede ser un punto fijo que estemos desarrollando. Entonces usted tiene que conocer esas actuaciones y de la tramitación, de los alcances que va a tener la actuación y de los procedimientos. Inclusive ahí se le notificará quiénes son los servidores públicos que lo visitarán. Tiene derecho a que se identifique ese personal de la administración tributaria en esa notificación, a ser informado al inicio de las actuaciones, ¿verdad?, de comprobación, de verificación, de fiscalización, explicándole la naturaleza de la actuación y el alcance. Una de esas, por ejemplo, son los operativos preventivos, donde nosotros salimos muchos a las calles, ¿verdad?, y todos a revisar de paso, por ejemplo, la naturaleza, digamos, por ejemplo, régimen de facturación, a verificar facturación. Ah, ok. Ese va a ser el alcance. Otras veces el alcance es mayor, cuando también se piden los registros, o sea, para ver si van al día los libros. Y otra es a ver si está haciendo las declaraciones. Por ejemplo, si van 6 meses vencidos ese año, se le pedirán 6 declaraciones de impuestos sobre ventas, ¿verdad? Y los 5 años de prescripción del impuesto sobre la renta. Entonces, es decir, no tiene nada que ver con una fiscalización integral, sino una revisión abreviada. 14.
Rectificación de declaraciones de acuerdo con lo dispuesto en el presente código. Usted tiene derecho, según el artículo 117 del Código Tributario, en todos los casos a 2 rectificaciones. Periodos quinquenales, que esto es, por ejemplo, para impuestos sobre la renta, activo neto y aportación solidaria. 2 repeticiones que va a ser de sus declaraciones en el término de 5 años. Para impuestos sobre venta, cuyo periodo es mensual, también tiene derecho a 2 rectificativas durante el año. Y aquellas declaraciones ocasionales, válgase una ganancia de capital, una lotería, digamos que usted ganó y tuvo un ingreso mediante el cual pagó el 10%, pues sí, usted puede repetir para corregir el caso, ¿verdad?, durante el año 2 veces. Tiene derecho a impugnar las resoluciones. ¿Qué es una resolución? Es que después de una actuación administrativa, por escrito se le notificará el punto final o el efecto fiscal correspondiente de esa actuación. Entonces, como a usted tal vez no le parece, raras veces pudiese estar de acuerdo, el hecho que no esté de acuerdo no hay ningún problema, tiene derecho a impugnar, solo que existe un proceso debido, o sea que debe hacerse en debida forma, del cual en otro evento les haré la explicación correspondiente para que usted siga los canales, ¿verdad?, administrativos. 17. A presunción de inocencia. Nadie puede ser juzgado antes de comprobarse lo contrario. Aquí está lo que yo le he dicho, al debido proceso, ¿verdad? Es un derecho que tanto usted debe seguir como también la administración le va a seguir en su juicio. Entonces, no es así a exigirle porque se nos antoja. Repito, hay pasos jurídicos que se deben cumplir. Tiene derecho a ser oído y vencido en juicio. Nadie puede ser acusado sin ser probado. También en ese debido proceso se le va a explicar el periodo de pruebas y el periodo para emitir la resolución y la notificación correspondiente, porque todo es un proceso. Tiene derecho a la defensa a través, como dice acá, por medio de un representante procesal o de su apoderado legal. Tiene derecho a presentar todas las alegaciones y pruebas dentro de los plazos de ley. Ese es un proceso, es un procedimiento ya establecido en el Código Tributario que solamente estamos llamados nosotros a darle cumplimiento. Entonces, se ha dado la parte, como quien dice, la más bonita para los obligados tributarios, en el sentido que son sus derechos, que no los tenía el antiguo decreto 22 de 1917. Ese decreto fue echado, ¿verdad?, quizá por presión, casi que por movimientos que nosotros, los servidores públicos, cuando apareció la Dirección Ejecutiva de Ingresos, logramos, ¿verdad?, que se emitiera ese código tributario en aquel momento. Tuvo unas reformas, el 2004, el 2012 y el 2013, que todavía está en vigencia. ¿Por qué? Porque algunos casos no han prescrito. Me refiero al 393, pero no tenían esos derechos tributarios. Ahora, pues sí, el nuevo código es muy benigno. Benigno en el sentido de que se le conceden todas las garantías al obligado tributario y a nosotros se nos está recordando siempre que cuidadito violar los derechos, inclusive del que ha defraudado al fisco, porque repito, es un derecho procesal al cual hay que darle cumplimiento. Pero ahora viene lo otro que casi no gusta, que son las obligaciones. Los objetivos que percibo en esta formación que les estoy dando es de que
que nos demos cuenta que cuando nosotros hacemos algo no es por un antojo. Las obligaciones de los obligados tributarios están establecidas en ley. Entonces nosotros solo les damos cumplimiento. Para eso usted, ¿verdad?, tiene que darse cuenta de todas estas obligaciones que están enmarcadas en el marco jurídico y solamente para tener una relación positiva por parte de ustedes cumpliendo con esas obligaciones y nosotros satisfechos con su comportamiento fiscal. Evitar complicaciones, claro, así evitaríamos, ¿verdad?, algunas actuaciones tirantes entre uno y otro lado, sino que estaríamos en completa armonía toda la vida. Ahora, concepto de relación jurídico-tributaria. En el artículo 22 se establece que la relación jurídico-tributaria es el conjunto de obligaciones y deberes. Ahí también están enmarcados, ¿verdad?, los principios de los derechos y potestades que se originan por la aplicación de las leyes que constituyen las fuentes del derecho tributario. El derecho tributario está relacionado con otras ramas del derecho, entonces no está desvinculado, sino que es una forma integral de aplicar la ley. Aquí tenemos como mi primer mandato en el artículo 25 que nos dice que de esa relación jurídica no olvidemos que de ahí se derivan las obligaciones tanto materiales y formales y que afectan a ambos frentes, o sea, al obligado tributario y al Estado mismo, porque ambos estamos obligados a cumplir tanto los derechos como las obligaciones que a cada uno nos compete. Así existen las obligaciones formales que son de puro trámite. Aquí no hay que pagar, pero en las obligaciones materiales sí hay que sacar del negocio un dinerito que por incumplimiento muchas veces se ha originado y que provoca también obligaciones accesorias. Una obligación accesoria, la vamos a explicar en otro momento, que puede llegar inclusive a cerrarle su negocio. Obligados a realizar pagos a cuenta anticipados. Sí, porque la ley ya establece quiénes son los que tienen que hacer pagos a cuenta. Remítase al artículo 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y que viene generándose desde el artículo 31. Pues también en el Código Tributario se encuentra esta ordenanza, ¿verdad?, que cuando se le exija un pago a cuenta por una obligación que todavía no se ha convertido en exigible, pues hay que cumplirla, ¿verdad? De tal manera que esos pagos a cuenta ya sabemos que son 4, uno en junio, el otro en septiembre, el otro en diciembre. Ahorita mi compañero les va a explicar que por motivo de la pandemia han sido corridas para beneficio de los obligados tributarios los plazos a hacer los pagos a cuenta, ¿verdad?, con un deducible que él se los explicará. Agente de retención y pagos en especie. ¿Qué es esto? La ley hondureña no tipificaba en la antigua emisión los pagos en especie. Caso que en Europa, por ejemplo, allá se pueden pagar algunas obligaciones materiales con grandes obras de pintores, por ejemplo, como Francisco de Goya, como de Velázquez, como también de Picasso. Entonces, páguese con una obra de esas que es muy valiosa, ¿verdad?, esta obligación fiscal. No, en Honduras es que desde que se detecta en una actuación administrativa un fallo del obligado tributario y que va a redundar en un pago a veces millonario, o si no es millonario, pero de algunos miles, entonces nos da la facultad de informarle a Procuraduría General de la República para que vaya tomando las medidas preventivas o precautorias en caso de no pagarse, ¿verdad?, o de no poder pagarse en efectivo.
entonces se le ve el patrimonio, pero el patrimonio muchas veces dice el obligado tributario, sí, pero esa propiedad me cuesta tal vez 5 millones, por 1 milloncito que le debo, no se preocupe, que ahí se le dará el vuelto. Ahora, agentes de percepción, ¿quiénes son? Son más que todo dos, los más importantes, los tendistas y los almacenistas, dueños de tienda o almacenistas o distribuidores de bienes. Estas personas no son obligados directos porque no va a salir de su bolsillo el dinero a enterar al Estado, sino que sencillamente tiene que hacérselo llegar al Estado, pero pidiéndoselo, ¿verdad?, al obligado, que es el adquirente de un bien. Llamémosle claramente el que está haciendo una compra. Por ejemplo, usted puede ir a comprar una camisa, una camiseta, una faja, un par de zapatos, y ese es el hecho generador de la obligación tributaria de pagar un impuesto sobre ventas, por ejemplo. No va a salir del dueño del almacén, llámese Larache y compañía, perdón por la propaganda directa, gratuita, o cualquier otro negocio. Pero ella, ese almacén, está obligado también a hacer que usted pague por ese calzoncillo que usted está comprando, ¿verdad?, un impuesto. Y dice que efectuada la percepción, debe entregar al obligado tributario un comprobante de retención. En ese caso sería de percepción, porque hay retención y percepción. Y dicho agente es el único responsable por el importe percibido y por el que haya dejado de percibir. Ojo, estamos hablando de algo en serio. Si se le olvidó, o porque es un amigo, o su novia, o su pariente, y no percibió el impuesto, pues nosotros, los servidores públicos de la administración tributaria, sí estamos obligados a ejecutar la ley y hacer que usted lo pague. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, mejor aplíquese la ley tal como es. En este caso, usted dueño de tiendas, usted dueño de almacenes, haga que los obligados cumplan con esa obligación. Los otros, ¿verdad?, los otros obligados, por ejemplo, en retenciones de impuestos sobre la renta, serían los pagadores, los administradores en una empresa, o los pagadores del departamento de administración en una institución estatal o privada. Estamos hablando de impuestos sobre la renta. Están obligados a hacer la retención y hay que hacerle llegar al Estado. Son terceros responsables. Entonces son responsables por las percepciones realizadas y no enteradas. Esto es un delito, esto es un robo. ¿Por qué? Porque si usted hizo la retención o la percepción y no lo enteró al Estado el dinero, entonces usted se está quedando con él. ¿Qué es eso? Es un robo. No le llamemos de otro modo. Por eso la ley de impuestos sobre ventas es clarita y dice que al cesar un almacén, una tienda, este dueño de la tienda, este dueño del ¿cómo se llama?, del almacén, no tiene derecho a la devolución. ¿Por qué? Porque el dinero no salió de su bolsa, sino que salió de la bolsa del cliente. Al devolvérselo a usted, le estaríamos dando un dinero que no es suyo. Y eso es incorrecto, es improcedente. Entonces, ¿quién lo pagó? Pues lo pagó el que llegó a comprar la prenda. Y ese dinero es del Estado. Y el Estado no tiene por qué devolvérselo. Y la ley es clarita en ese sentido. Pues sí, si no lo hizo, dice, el Estado tiene en todo caso el derecho de exigirle al perceptor o retenedor el pago de los daños y perjuicios ocasionados. Ahora, estos
Estos terceros responsables, como dije, son personas naturales, jurídicas o entidades que por disposición expresa de la ley deben cumplir esas obligaciones de los obligados tributarios, cuando estos no lo hayan hecho, o a través de usted cuando es el deber de ellos y que usted es el obligado a retener, porque usted es el perceptor. Los responsables tienen derecho de repetición frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil. ¿Qué repetición? Que si ellos, por ejemplo, usted como tercero responsable, para no tener que enfrentarse a la administración tributaria con alguna pena o vergüenza, paga, pues si tiene el derecho con el obligado directo a decirle, fíjate, yo pagué 15,000 lempiras, ¿verdad? Que yo sabía, pero que desgraciadamente se me olvidó cobrárselos a usted, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el otro con gusto, ¿verdad? Si se ha tratado con caballerosidad, le va a mí se me ha llamado como 2 o 3 veces para decirme, fíjese, señor Correa, que en tal modo es correcto, le usted no me cobró, pero ahí ya no tuve la culpa, así que no, que es obligación suya. Es decir, ya no hay que preguntarle, ¿la quiere con factura o sin factura? ¿Qué es eso? ¿Qué nos indica a nosotros? Que como la factura exige el desglose del impuesto, tal vez muchos no quieren caer en la obligación del impuesto. Y por lo tanto hacen esa pregunta que es inadecuada, porque la obligación es solicitar la factura para desglosar ahí el impuesto. Otra pregunta muy común es, ¿la quiere con nombre o sin nombre? Bueno, en ese caso, sí dice la ley, ¿verdad? Que podemos cambiar nuestro nombre por la palabra consumidor final. Pero óigase, solo cuando es consumidor final. En el caso de un intermediario, ni pregunte, el tendista o dueño del almacén o de cualquier supermercado está obligado a escribir en la factura el RTN y su nombre, denominación o razón social para efectos del beneficio del mismo obligado tributario que después tiene derecho a su crédito fiscal. Domicilio tributario. Ya dijimos en una oportunidad que tiene la obligación de declarar el domicilio. A facilitar las funciones de verificación. ¿Cuántas veces hemos andado en operativos y se da cuenta el público, ¿verdad? Vinieron 40 auditores anoche y dicen que mañana van a un operativo. Al siguiente día todos los negocios aparecen cerrados. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a orientarlo, en primera instancia decirle esto se debe hacer así, así, allá, y entonces nuestro deber orientarlo, pero muchas veces por el riesgo, desde luego que existe, de hacerlo pagar algún ajuste, claro que aparecen cerrados los negocios al siguiente día. Usted no debe hacer eso. ¿Por qué? Porque en este artículo, ¿verdad? Que el artículo 63, ahí están donde dice que debe facilitar las tareas de revisión, verificación, control, fiscalización, investigación, determinación y cobro en el cumplimiento de nuestras funciones, como lo dije antes, observando, claro que, ¿verdad? La ley le impone esos deberes, los reglamentos, la propia normativa interna ya lo establece. Por lo tanto, digamos, usted sea consciente de eso y que nosotros solo andamos cumpliendo. Entonces tiene derecho a presentar las declaraciones o autoliquidaciones, se llaman autoliquidaciones, porque las hace el mismo obligado a cuenta del principio de buena fe y presentar los informes establecidos en ley, a llevar los libros de contabilidad y registros a los fines del valor probatorio. Esos libros son indispensables, ¿verdad? Incluso en el caso de los regímenes
simplificado de impuestos sobre ventas, y en el caso, digamos, de los profesionales independientes para impuestos sobre la renta, y en el caso de los ganaderos y agricultores, la ley obliga a llevar esos libros, quizás no a llevar una contabilidad formal, pero que debe llevar los registros es obligatorio. 3. A conservar los libros contables y registros fiscales, documentos, antecedentes, archivos electrónicos, programas, subprogramas y demás en forma ordenada y en su domicilio fiscal. No es que hasta cuando lleguemos nosotros va a empezar a llamar a la firma auditora o al que le lleva, digamos, la contabilidad, ¿verdad? Es en su domicilio fiscal, dice, y a disposición inmediata, mira, ahí en negrita lo tengo, a disposición inmediata de la administración tributaria, solo que la administración tributaria también está establecido en ley que le va a dar 5 días para que usted presente esos documentos. Ok, esos documentos usted debe tenerlos disponibles, guardados, embodegados por 5 años que va a durar la prescripción. Esos 5 años es para los obligados que están inscritos con su RTN y que no se les ha detectado fallos en su comportamiento fiscal o que miramos que no han tergiversado las cifras, pero aquellos que sí han violentado las cifras, ¿verdad? Al descubrírseles en una verificación o que no tienen su RTN, están obligados a tener el registro, el libro, durante 7 años. Bueno, por lo tanto, aquí está clarito el proceso que sigue, digamos, la declaración fiscal. Véase. Primero usted debe tener los comprobantes, llámense facturas, recibos, lo que sea, pero usted, su primera prueba es el comprobante fiscal. Luego vienen los libros, o sea que del comprobante va a venir al libro, a asentar el registro diario. No es al revés. ¿Cómo va usted a asentar el registro diario si yo voy a llegar a verle eso? Y cuando le digo, ay, este gasto que usted hizo acá que dice que son 3.500, ¿dónde está la prueba? Ah, si es que nunca me mandó la factura a mi proveedor. Ahí ya tiene el primer ajuste, señor. Bien, luego de esos libros se va a llevar la contabilidad. Ok, esa contabilidad nos dice el estado financiero, nos habla, digamos, del estado de resultados, ¿verdad? Que pueden ser ganancias o pérdidas. Porque ahí está, digamos, la utilidad bruta, ¿verdad? Después de la venta neta y restado el costo de ventas. Y después de esa utilidad bruta vienen los gastos operativos. Y estos están facultados en el artículo 11 para una empresa y en el 13 para los comerciantes individuales. Pues sí, si son los gastos permitidos, al final, incluidos los gastos financieros, nos va a quedar una utilidad neta antes del impuesto sobre ventas. Ok, entonces, impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta. Entonces, esa declaración de impuestos sobre la renta está con base en la utilidad neta. Perfecto. Entonces, yo voy a llegar a sumar a ver cuánto fue su ingreso y a restarle los gastos permitidos en ley y nos vamos a dar un espaldarazo, un adiós después del acta, ¿verdad? Al verificar que todo estuvo correcto. Pero si no, repito, viene el ajuste correspondiente. La disponibilidad inmediata insiste aquí la ley, el Código Tributario, diciendo que implica que deben estar exhibidos cuando andemos en esos operativos masivos. Aquí lo establece. No son sacados los operativos de nuestra manga de la camisa, no. A mí me ha tocado pues recorrer para acá, para allá, no solamente una vez, sino que infinidad de ellas. Otra. Aquí está lo que le decía, que la administración tributaria y por mandato de este Código Tributario tiene derecho a 5 días cuando la contabilidad la lleve un contador que no está en la oficina administrativa del negocio. Antes,
el antiguo Código Tributario establecía 20 días y 10 prorrogables en casos fortuitos o de fuerza mayor. El 393 pasó a dar solo 2 días. Mire qué barbaridad. Aquel era drástico, era bárbaro. Pero este vino y amplió más, ¿verdad? 5 días hábiles para que se presenten esos documentos, repito, en caso de ausencia del contador. Bueno, deben presentar en tiempo las declaraciones juradas. Hay tantas declaraciones de las cuales hay diferentes plazos y los mismos informes, ¿verdad?, de los cuales cada uno de ellos tiene su reglamentación y sus plazos y los procesos. Usted lo que no debe olvidar es de que la administración tributaria le ha favorecido poniéndole los mecanismos a su disposición. Por ejemplo, ya vaya olvidándose de la forma preimpresa, hágalo mediante el aplicativo de Enlight, pero entendiendo que solo sirve para elaborar la declaración, que después debe enviarlo a través de oficina virtual. Y para oficina virtual, pues sí, ya les dimos cuáles son los mecanismos de registro. Ahora, el 7. Proporcionar copia de la información y documentación en la forma requerida por la Administración Tributaria con la salvaguarda de las limitaciones, prohibiciones y condiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier informe, como dijimos antes, pues sí debe ser reservado. No tenemos por qué andar publicando estos informes. Poner a disposición el equipo y los programas, los sistemas de aplicación, sean propios, dice acá, arrendados o que el servicio les sea prestado por terceros. Usted no debe negarse a ello porque el código ya nos da la facultad a nosotros y a usted la obligación de que preste ese equipo. Claro, dice, no implica entrega física o electrónica de manuales, códigos, fuentes, copias, respaldos o de cualquier otro. No, tampoco facilidad para conexiones remotas. Mientras no establezcamos una forma, ¿verdad?, de que automáticamente estemos conectados para la factura electrónica, pues nosotros no podemos más que establecer ahí una conexión rápida para verificar. Se limita, dice la Administración Tributaria, a una observación en el lugar. Es rápida, ¿verdad? Si no es fiscalización. Ahora, si es fiscalización, ahí sí ya es prolongada. Pero los servidores públicos, en todo caso, tenemos la responsabilidad de responder, y así lo dice la ley, por si le vamos a causar o si le causamos algún daño o perjuicio, ¿verdad?, al hacer uso de él. Pero aquí no lo tengo, pero dice que usted debe también permitir que nosotros, si llegamos con una herramienta tecnológica, como puede ser una USB, cualquier otro mecanismo, pues sí, podemos incrustar esto dentro del sistema para alguna verificación. Obligación de llevar contabilidad, pues sí, ya lo dijimos, ¿verdad? Eso está en el artículo 64 y acá, digamos, la obligación de ¿qué? De llevar los documentos fiscales. Los OTs deben extender los documentos fiscales por las actividades que realicen y hacerlos en la forma que permita identificar a quién los expida. ¿Quién los expide? El dueño del almacén, el dueño de la tienda o el dueño de la distribuidora. Y en su caso, ¿a quién los reciba? ¿Quién los recibe? El cliente, ¿verdad? Es el cliente, el comprador, el adquirente. Y la operación de que se trate, ahí se va a decir cuál es la operación. Venta de 5 pantalones o de una docena, de media docena. Ahí debe estar también registrados los precios y el desglose del correspondiente impuesto. Obligación de inscribirse. Allá lo teníamos como un derecho, acá como la obligación, ¿verdad? Pero que ya en una oportunidad bien claro explicamos antes de cómo vamos a proceder para emitir este documento que se llama RTR. Al inicio de una actividad, todo obligado tiene 40 días para informarlo. Puede hacer por una notificación a la Secretaría de la Administración Tributaria o
por medio de una declaración jurada que después de todo pasará a revisión tal vez del Departamento de Asistencia al Obligado Tributario, porque ya empezó a laborar, ya abrió el negocio y están empezando a caer las primeras fichas que van al chanchito. Miren, ahí tenemos la figurita. En caso de cese de actividades, tiene 60 días para, por lo mismo, por medio de una notificación a Secretaría o por medio de la declaración correspondiente, estaría notificando que ya cesó. Pero, repito, eso no es solamente para informar y que ahí terminó. No, luego viene la visita de verificación de la Administración Tributaria in situ. Eso significa que estamos obligados a ir a Puerto Lempira, si es el caso, ¿verdad? A Sabana Grande, si es algo aquí cerca, o puede ser aquí alrededor del Parque Central. Pero que nosotros estamos en la obligación de ir a verificar, sí. Uno, que se está cerrando el negocio. Y dos, que no está quedando ninguna obligación pendiente. Muy bien, a la hora. Como estábamos diciendo, explicando cómo desaparecen las obligaciones tributarias. Bueno, y aquí ya sabemos que como hay dos, si es a pagar algo de dinero, solamente pagando desaparece. Aquí no hay vuelta de hoja, solo pagando. Ahora, pero no necesariamente ir de la primera instancia a devolverle o a pagar con dinero en efectivo, sino que revisamos para ver si hay compensación. ¿Qué es compensar? Es que usted tenga un débito, o sea, una deuda, pero ahí tiene un crédito, entonces solo se pagan las dos y si con el crédito que tiene usted puede matar la deuda, pues eso se llama compensación. Solo que en los procesos de fiscalización ordena el Código Tributario que es solo para el mismo impuesto y dentro del mismo periodo. Eso lo dice el Código. Sin embargo, nosotros llegamos a hacerlo con los diferentes impuestos a los cuales está obligado. O sea que somos benévolos en ese sentido. ¿Qué es el otro mecanismo? Es la cesión. ¿En qué consiste? Consiste en que si un hermano suyo o su esposa, por si llevan casos diferentes de negocios, o un primo o un amigo, incluso, si usted tiene una deuda y él tiene un crédito, él le puede ceder ese crédito para que con ese dinero usted pague. Solo que entre ambos se ponen de acuerdo, hacen la notificación, la presentan a la Administración Tributaria a través de la Secretaría, llegará, por ejemplo, a cuenta corriente, a gestión tributaria, y ahí harán, digamos, el correspondiente, lo que nosotros llamamos a dónde vamos a aplicar, a dónde vamos a pagar ese crédito que le está cediendo la otra persona. La palabra técnica es imputar. ¿A dónde lo vamos a imputar? ¿Por qué hicieron esto? ¿A dónde se quiere? Es en este débito que tengan. Perfecto. Entonces, repito, existe la compensación y la cesión. También existe la confusión. ¿Qué es confusión? La palabra confusión se deriva de confundir, y eso significa que cuando el acreedor, que es el Estado, después de las pruebas correspondientes se convierte en un deudor. Por ejemplo, le están cobrando a usted 150,000 lempiras y usted se presenta con 4 recibos de 50,000, o más bien usted tiene 200,000 pagados. ¿Y esto por qué? Porque no se lo habían imputado correctamente por algún error, estaba en suspenso. Y entonces usted al llegar allá aclara, mire, esto era para esto, una vez imputado, resulta que 50, más 50 son 200,000. Y el Estado estaba necio, a través de la Administración Tributaria, que le pagara 150,000, que según él era su deuda. Entonces, verificado eso, si es así, que solo eran 150,000 y usted ha pagado 50,000 más, entonces pasa el Estado más bien a deberle. Por eso se dice confusión, pasar de acreedor a deudor. La otra, por condonación, es cuando hay amnistía, repito, de la cual le hablará muy gustosa nuestro compañero, el licenciado
Harold Zúñiga, que ya se apresta en este momento para prestarles el servicio. Y la prescripción que ya le expliqué es el tiempo en el cual extinguen y desaparecen por ley todas las obligaciones tributarias. Para ambos lados tiene efecto, tanto para usted, que ya la administración tributaria no le hará pagar algo, pero también contra usted cuando creía que tenía un derecho, y si no hizo reclamo alguno, a los 5 años ya no tiene derecho a reclamarlo. Muchas gracias, ha sido un placer y queda con ustedes el licenciado Harold Zúñiga. Bueno, vamos a hablar de la amnistía tributaria y aduanera decretada o publicada mediante el decreto 168/2019, donde el objetivo es exonerar del pago parcial o total o parcial de las multas, recargos e intereses a la deuda tributaria y aduanera. Muy bien, entonces explícitamente habla el decreto 168/2019 que presentar sin sanción pecuniaria las obligaciones formales y materiales que estuvieran pendientes hasta el 30 de noviembre del 2019. Hasta ahí cubre la amnistía tributaria. Pagar sin sanción pecuniaria los montos de los tributos que estuvieran pendientes del pago que deriven de las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios. El beneficio de la amnistía se concederá de oficio, de manera automática, a los obligados tributarios que hayan presentado sus declaraciones determinativas en forma extemporánea hasta el 30 de noviembre del 2019. El beneficio de la amnistía se concederá de oficio y de manera automática a los obligados tributarios que hayan presentado sus obligaciones formales en forma extemporánea hasta el 30 de noviembre del 2019. Se pueden hacer las ratificaciones a las declaraciones presentadas hasta el 30 de noviembre del año 2019 sin la aplicación de las sanciones pecuniarias, y en los casos que la Administración Tributaria o Aduanera haya determinado tributo a pagar producto del ejercicio de sus facultades, que estos hayan sido notificados hasta el 30 de noviembre del 2019. Entonces, todos estos que acabo de mencionar, ¿verdad?, todas estas obligaciones, tanto formales como materiales, que se presentaron extemporáneamente, las ratificaciones que hay que hacer de estas y que estas pues tengan un ajuste, y todas estas sanciones pecuniarias quedan incluidos dentro de esta amnistía. Se exonerará entonces del pago parcial o total de los recargos, multas e intereses a la deuda tributaria. Muy bien, se ha presentado un caso peculiar con lo de la pandemia, ¿verdad? Y he hecho una gráfica para que podamos entender un poco cómo está la situación de este decreto. Muy bien, como lo ven aquí en la gráfica, el decreto 168/2019 dice que se van a tomar de las declaraciones al 30 de noviembre con años anteriores, hasta 5 años, ¿verdad?, según la prescripción de estos mismos periodos. Entonces, la amnistía me cubre del 30 de noviembre del 2019 a periodos anteriores, ¿verdad?, a la prescripción de estos. Muy bien, el decreto fue publicado el 24 de febrero y entró en vigencia pues al día siguiente, el 25. Sin embargo, como todos sabemos, el 15 de marzo, mediante el decreto 21/2020, se decreta suspensión de garantías constitucionales. Es decir, que entramos a trabajar con días inhábiles. Esto quiere decir que el decreto 168/2019 aplica que la amnistía tributaria va a tener 50 días. Así lo establece el mismo decreto, que son 50 días en que va a estar la amnistía tributaria. Entonces, si contamos del 25 de febrero al 15 de marzo, estamos contando que han transcurrido, ¿verdad?, aproximadamente
20 días. Y luego se decreta, mediante el decreto 2120, la suspensión de las garantías constitucionales. Entonces, procedemos a estar bajo la modalidad de días inhábiles. Entonces, ya transcurrieron del decreto solamente 20 días. Entonces, todavía está en vigencia la amnistía tributaria. Todavía ustedes pueden aprovechar, y si tienen alguna declaración, tanto determinativa como informativa, pues lo pueden hacer, pueden presentarla, si se presentó extemporáneamente o cualquier cosa, siempre y cuando cumpla del periodo que establece la amnistía tributaria, del 30 de noviembre a periodos anteriores, ¿verdad? Ya si usted presentó una declaración por ejemplo, del 1 de enero al 24 de febrero, ese lapso que vemos ahí, no le abarca amnistía tributaria, ¿verdad? No abarca la amnistía tributaria si presentó extemporáneamente en ese periodo, ¿verdad? Pero si ya la presenta en este momento donde ya estamos nosotros, donde contamos dentro del beneficio de la amnistía, puede presentarla. Incluso hoy, que estamos 2 de noviembre, puede presentar, porque los días inhábiles nos permiten que se haya prorrogado estos 50 días de amnistía tributaria. Entonces, ¿qué va a suceder? Una vez que se establezca la normalidad y se quiten y vuelvan otra vez las garantías constitucionales, vamos a volver a los días hábiles. Entonces comenzaríamos a contar el día 21 y así sucesivamente hasta dar cumplimiento a los días de la amnistía tributaria, que son 50. Entonces, como les digo, pueden aprovechar ustedes el beneficio de la amnistía, ya que se encuentra vigente todavía debido a la pandemia. Todavía se encuentra vigente, ya que nos encontramos en días inhábiles. Bueno, espero que si tienen alguna consulta, la puedan hacer mediante el chat, y que aprovechen, ya que todavía está vigente la amnistía tributaria, que comprende a los periodos hasta el 30 de noviembre del 2019 en tanto las determinativas, las declaraciones determinativas, como informativas. Muchas gracias.